Proverbios 29, verso 2, y la versión Reina Valera, de la que voy a leer en este momento, dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana y te agradezco, Padre mío, el privilegio inmenso que nos permites, el poder unirnos en adoración. Padre, el poder elevar ante ti cánticos de exaltación, de alabanza, de júbilo, Señor, y a través de ello expresarte, Padre Santo, el amor, el anhelo, el deseo, Padre Celestial, y la gratitud que sentimos por tu perdón y por tu amor. Pero también clamamos a ti, Señor, pidiendo sabiduría en la comunicación del mensaje, porque ahora disponemos nuestros corazones para oír tu palabra, Señor. Y Padre, sobre todo en un momento como el que nos ha tocado vivir, permite que tu palabra, Señor, que es luz, ilumine nuestro camino, es lámpara, dice el salmista, a nuestros pies, de manera que, Padre Santo, evite el que tropecemos, sino por el contrario, Señor, ilumina el camino para que andemos en luz y en verdad. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Toda honra y gloria siempre la damos a ti, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Les decía el domingo pasado que hemos hecho un alto o un paréntesis. Obviamente mirando el contexto que estamos viviendo, gloria al Señor, y estamos próximos ya ayer eran 3 días, ya quedan 2 días, bueno, si contamos hoy serían 3, pero quedan 2 días prácticamente para entrar en un proceso eleccionario en el país. Y yo sé que estos temas a veces a algunas personas no les gusta, pero yo me siento en la responsabilidad de poder poner ante su consideración algunos consejos bíblicos para que, como decía el domingo, seamos más cristianos que políticos y podamos ejercer este derecho constitucional de forma correcta, sabia y apropiada. En el sermón del domingo pasado les hablaba sobre las palabras donde Jesús señaló con toda claridad a sus discípulos qué son y qué somos nosotros aquí en la tierra. Él dijo claramente: somos sal y luz del mundo. Y partiendo de los señalamientos que hizo Jesús y considerándolos en el contexto del momento que nos ha tocado vivir, señalábamos algunas cosas muy importantes. En primer lugar, hablábamos sobre la influencia que somos como cristianos. Y esa influencia está enmarcada en una realidad donde vivimos, porque Jesús dijo que como sal de la tierra y somos agentes de preservación, y como luz estamos llamados a iluminar la oscuridad y a denunciar, por supuesto, las tinieblas. Y concluía el mensaje del domingo presentándoles cuáles son las consecuencias cuando dejamos de ser sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, dice la Biblia, dice Jesús, de nada sirve. Y también cerrábamos el sermón hablando sobre las responsabilidades que tenemos. Jesús dijo: la luz no se esconde, la luz se pone sobre el almud para alumbrar la casa, el país, donde quiera que estemos. Así que allí hablábamos sobre estos elementos concernientes a los discípulos de Jesús de ser sal y luz. Pero en esta mañana queremos utilizar el ejemplo y las palabras de un rey extraordinario. Nos parece que el rey del cual hablaremos, sus palabras en esta mañana, demostró ser tan eficiente en su gestión de gobernanza, de gobierno, que llevó al pueblo que él dirigía, a Israel, a su época de oro. De manera que Salomón pasó la historia como el rey que llevó a Israel a una esplendidez
impresionante que atrajo la atención del mundo entonces conocido. Y desde África una reina fue a ver qué estaba pasando en Israel. Así que me parece que un hombre con esta experiencia, y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, tiene algo que decirnos. Así que mientras que el sermón del domingo hablaba de los cristianos, de nosotros, nuestra responsabilidad, hoy queremos utilizar Proverbios para examinar algunas cosas de lo que usted y yo debemos procurar ver o buscar en aquellos que pretenden dirigirnos. Entonces, vamos a mirar unos consejos y le he puesto al tema, y anota Cristian, el tema del sermón de esta mañana es consejos salomónicos a la hora de votar. Porque es Salomón el que está expresando estas verdades. Así es que voy a formular una pregunta para introducir cada aseveración que vamos a mirar de este libro. Solamente vamos a mirar 7 de ellas en esta mañana, para que en el tiempo que tenemos podamos cubrirlas todas. Así que vamos a preguntarle, utilizando el consejo de Salomón, a estas personas que pretenden dirigir el pueblo algunas cosas. Y obviamente son preguntas que no solamente van a estar en este sermón, sino que yo espero que de alguna manera usted también las haga a ese liderazgo que se presenta ante nosotros para ofrecernos, para pedirnos que les endosemos con el voto. Así que algunos cuestionamientos salomónicos. El primer cuestionamiento que debemos hacer a las personas a quienes vamos a escoger es la siguiente pregunta. ¿Ha demostrado la persona ser alguien con valores, que vive y practica una vida justa? Leímos en Proverbios 29:2, en la versión Reina Valera, que dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Pero la nueva versión viviente o traducción viviente, ese texto lee de la siguiente manera: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Si leemos ese versículo en otra versión llamada Mensaje de Dios para mí, diría o dice de la siguiente manera: cuando gobiernan los justos, el pueblo disfruta. Cuando manda el malvado, el pueblo sufre. Hay que mirar los valores y la vida que está detrás de cada persona que aspira a ser nuestro líder o nuestros líderes en el gobierno. Hay en este versículo una relación de causa y efecto. Una relación de causa y efecto que Salomón observó con toda claridad. Cuando los líderes tienen valores y reflejan estos valores en sus acciones a través de una vida justa, la gente, el pueblo, el país se alegra. Pero por el contrario, cuando esto no acontece, dice el texto bíblico que lo que hay es queja, es gemir, es dolor. De hecho, uno puede pensar, y usted puede preguntarme también a mí como pastor, ¿y qué pasa con la gente que no está de acuerdo con los que tienen valores? ¿Se van a alegrar? En un principio no. Vamos a ser sinceros. En un principio les va a parecer algo incómodo para ellos, contradictorio para ellos, pero déjeme decirle, a la postre van a experimentar también ellos alegría. ¿Por qué?
Porque si los justos gobiernan, serán justos con los cristianos y con los no cristianos, de manera que todos al fin y al cabo tendrán paz y tendrán el regocijo de haber escogido a tales personas. Gloria al Señor. De manera que por todos lados un pueblo, un país es bendecido. Amén. Con personas que practican la justicia y son gente de valores. Decía que por el contrario, cuando hay carencia de valores y de una vida justa, aún los propios injustos también a la postre gimen. Por tanto, es un asunto serio lo que el proverbista Salomón señala como una ley de siembra y de cosecha. Si sembramos líderes justos, tendremos paz y bendición. Pero si sembramos, y cuando digo sembrar, lo que estoy diciendo es cuando escogemos, cuando seleccionamos personas que en sus corazones hay maldad, entonces inevitablemente cosecharemos dolor y sufrimiento. No nos espera otra cosa pues que ser cuidadosos, porque la verdad está claramente expresada. Y Salomón, amén, en su gestión de gobierno pudo ver, experimentar, y además de esto es palabra de Dios. Claramente. Pero vamos a avanzar un poco más. Hay una segunda pregunta que tenemos que hacernos y hacerle a su vez a esas personas que aspiran a gobernarnos. La pregunta es la siguiente: ¿qué puedes decir del carácter del candidato o la candidata? ¿Es una persona íntegra de una sola pieza? Escucha lo que dice Salomón en Proverbios 11:11. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero, y cuando hay un pero, ¿verdad? Siempre decimos hay un pero las palabras de los perversos la destruyen. Cito un comentario escrito por Roland Capp como un comentario a Proverbios capítulo 11, y dice lo siguiente: una ciudad, y podemos decir, añadiendo aquí al contexto, un pueblo, un país, alberga gente lo mismo justa que injusta. Todos ellos se regocijan, como decíamos hace un momento, cuando los rectos prosperan. Esto al principio puede parecer extraño, pero cuando lo pensamos bien, tiene sentido. Incluso los impíos prefieren tener buenas personas en cargos de influencia, porque ni los mismos malvados pueden confiar cuando los de su propia clase están en el poder. Por otra parte, es una tragedia terrible cuando la gente engañosa y deshonesta está en el poder. Las ciudades y los campos quedan en ruinas por su liderazgo mentiroso. Y dice él: cuán necesario es que creamos para que Dios, que oremos, cuán necesario es que oremos para que Dios nos proteja de un gobierno así y nos bendiga con un gobierno justo. Y no está hablando a mí, esta persona simplemente hizo un comentario al libro de Proverbios en este texto en particular. Es lamentable muchas veces, amados, el estado de tolerancia que hemos desarrollado hacia los políticos. Y permítame explicar esto que estoy diciendo. A veces nosotros, en forma de broma y tomando la cosa livianamente, nos sorprendemos cuando decimos muchas veces: es que los políticos siempre cambian. Su discurso únicamente es para convencer y no necesariamente es un compromiso firme a cumplir. De ahí
que muchas veces cuando usted habla con una persona o usted está refiriéndose a alguien que resulta ser una persona que habla y no hace, que dice y no cumple, ¿sabe cómo decimos? Ese es un ¿qué? Un político. ¿Y qué hacemos seguidamente? Nos echamos a reír. Porque ya en nuestra mentalidad de pueblo, ya hemos como que asociado y hemos hecho como equivalente, hemos equiparado esa conducta y le hemos puesto el epíteto de que es un político. Y el problema es que nos hemos acostumbrado a eso. Pero sin embargo no tenemos esa tolerancia ni bromeamos con eso cuando se trata de un pastor o de un médico, de un abogado, porque no toleramos que esa gente no cumplan ni hagan lo que dicen que deben hacer. A ellos no se lo toleramos. ¿Sabe? La verdad es que no podemos tolerarle a ellos ni tampoco a los políticos. No nos acomodemos a eso. Y eso es algo triste que ha pasado en nuestra sociedad. De manera que es inaceptable tanto para unos como para otros el que no cumplan sus palabras. La pregunta basada en el texto bíblico de Proverbios 11:11. Esta gente, cuando están hablando, hablan íntegramente. Tienen realmente el compromiso de cumplir. ¿Sabe? Usted ha visto ya muchos de los políticos que están en la papeleta, que van a presentarse, lo que ellos han hecho. Para el pueblo eso no está oculto. Incluso se ha ventilado públicamente. Y muchos a veces tienen un discurso doble, un discurso de doble vara. Y dice el texto bíblico que cuando eso pasa, lo que nos espera es que, dice aquí, destrucción. Porque esas palabras destruyen. Así que estamos ante un momento histórico muy importante y tenemos que pasar el crisol y el sedazo de cada persona en la medida en que podamos. Y luego explico eso más adelante. Hay una tercera pregunta que me parece pertinente que tenemos que hacernos. ¿Promueve la justicia para todos y ha aportado al desarrollo de la nación? ¿Está rodeado o rodeada, vinculado o vinculada a actos que la Escritura cataloga como pecado? Escuche lo que dice, escuche el consejo salomónico. Proverbios 14:34 dice de la siguiente manera. En la versión Reina Valera dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En la versión Mensaje de Dios para mí, ese texto lee de la siguiente manera: la justicia engrandece a una nación, el pecado cubre de vergüenza a los pueblos. Cuando usted me escucha predicar y citar este versículo, basado en la pregunta que le dije hace un momento atrás, si esa persona ha aportado y si está rodeado o rodeada de actos que la Biblia señala que son pecados, usted diría: pastor, pero ¿qué candidato no tiene pecado? ¿Sabe lo que yo respondo? Ni yo mismo. ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué? Todos somos de alguna manera pecadores. Algunos arrepentidos y otros que sin arrepentirse. Así que perfecto no vamos a encontrar a una persona, amén, que pueda ser tildada que está libre de pecado, solamente uno, y ese es Jesús. Ahora, no se trata, amén, de que esté libre al modo de Jesús, sino que al fin de cuentas todos somos pecadores. Pero lo que yo quiero enfatizar es lo siguiente: aunque yo soy pecador arrepentido, yo no soy promotor, ni justifico, ni adelanto agendas que incrementen el pecado. De manera que lo que estamos buscando es ¿qué hacen? Porque como he dicho, de alguna manera todos hemos pecado. Pero la pregunta es: ¿promueve, impulsa, ratifica públicamente
todas las tendencias que la Biblia cataloga como pecado? Y es eso lo que tenemos que evaluar en cada uno de las personas que aspiran a gobernarnos. La cuarta pregunta que me hago en esta reflexión de esta mañana es la siguiente: ¿con quiénes se asocia el candidato o la candidata? ¿Cuál es el equipo que recluta para su gobernanza? Escuche lo que dice Salomón en Proverbios 16, verso 12. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende que se practique la justicia. Amados, creo firmemente que cada persona tiene el derecho, debe tener la oportunidad de restaurarse, de levantarse y de tener una segunda, una tercera oportunidad. Como creyente, como pastor, como iglesia, afirmamos que esa oportunidad debe concedérsele a toda persona. Y eso es importante. Pero una cosa sí también tenemos que señalar: que al igual que la oportunidad que se otorga, también tenemos que ver en aquellos que fracasan o que caen o que violentan una ley o que hacen algo que es inapropiado. También ver, amados, en ellos el arrepentimiento legítimo. Ver, amén, una actitud de reconocer lo que han hecho mal. Y si es posible, amén, retribuirlo. Es decir, mire, si aquel robó $1 millón, ¿qué es lo justo? Que lo reponga. Pero a veces vemos personas que hacen cosas, hay escándalos públicos y hay ciertos elementos punitivos, pero después al cabo del tiempo vuelven y reaparecen. Así que hemos visto controversias surgidas cuando algunos políticos nominan a personas que de alguna manera han tenido algún tropiezo en su ejecutoria. Y hemos visto cómo se han dado vistas que X persona, X líder ha propuesto a alguien y cuando pasa por el Senado o por la Cámara, ¿qué hacen? Lo cuelgan. ¿Por qué? Porque en el proceso comienzan a salir elementos que descualifican a la persona. Y gracias a Dios que pasa eso. Pero lo que me preocupa a mí es el líder que lo propuso. Porque si a sabiendas sabía que había un proceso y había unas áreas de debilidad, ¿por qué entonces pretende rodearse y traerlo a su equipo? Y ahí está el problema. Y ahí está el problema, que lo hemos visto, amado. Yo no estoy hablando cosas que usted no ha visto por la televisión y en los medios. Ahí está el problema. Y eso me hace cuestionar a esa persona que en el liderazgo propone a los tales. Y no estoy negando que tenga la oportunidad, pero es que a sabiendas sabe que no cualifican. Entonces, ¿quién es el equipo con que se rodea? Ese equipo va a hablar de él o va a hablar de ella. Porque créanme, amados hermanos, gloria al Señor, amén. Porque si alguien tuvo problemas, y aquí puse una metáfora muy graciosa posiblemente, porque si alguien tuvo problemas con los gansos, yo evitaría ponerlos a cuidarlos. Así que lo pondría a cuidar otra cosa. Y no digo otra cosa para que no resulte un ejemplo quizá que escandalice a alguien. Gloria al Señor. Así que hay que mirar eso. ¿Quién es el equipo? No solamente mirar a la persona, sino quiénes y con quiénes se rodea. Porque si el rey soporta a los malvados con él, a fin de cuentas, eso va a dañar su gestión. Es lo que dijo Salomón. Ningún rey soporta a los malvados. Porque si no, de ahí depende todo su gobierno. De ahí depende el buen reinado y que se practique la justicia. Eso dice la Biblia. Y la Biblia no miente. La quinta cosa, me quedan 9 minutos, santo Dios, ese reloj va a las millas.
Número 5. Una pregunta que es importante y que está vinculada a lo que dije hace un momento atrás. ¿Habla verdad el candidato o la candidata? Mire, Proverbios 17:7, el consejo salomónico es el siguiente: las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. ¿Usted escucharía a alguien que lo que habla son necedades? ¿Verdad que no? Usted dice, no, mira, yo apago la televisión, yo no escucho esto, yo no leo esto, porque eso son necedades. Pues así también usted debe apagar, amén, repudiar en todo momento cuando lo que la gente habla son ¿qué? Son mentiras, porque esto no conviene, dice Salomón, a los que gobiernan. De hecho, más adelante, en capítulo 29 de Proverbios, el verso 12, recalcando, dice lo siguiente: cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Decía hace un momento que el discurso que a veces oímos de muchas personas o muchos líderes solamente va dirigido a convencer. Es como el vendedor de productos. ¿Usted se ha encontrado con un vendedor? ¿Cuándo usted ha escuchado a un vendedor decirle, mira, este producto cómpramelo, pero no es el mejor? ¿Usted ha oído eso? Al contrario, para el vendedor su producto es el mejor, el más eficiente y el más barato. ¿Y sabe qué ha pasado? Que usted lo ha comprado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido víctimas de ese discurso y hemos comprobado luego que lo que compramos no sirve? Y caemos en aquel refrán que dice, lo barato sale caro. Así que usted y yo estamos avisados de sobremanera que a veces hay discursos de vendedor y no podemos caer otra vez en ese engaño del cual hemos sido víctimas. Así que la mentira es un pecado y la Biblia es clara respecto a eso. La mentira es un pecado que nos corrompe a nosotros y también corrompe a los que están con nosotros y nos rodean. Cuando los líderes mienten, sus subordinados también mienten. ¿Cuántas veces hay situaciones que el líder miente y el subordinado está en la encrucijada? ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Le sigo el juego? ¿O lo develo? ¿O lo descubro? Y a veces se ven hasta forzados a seguirle el cuento. Dios bendiga a los que deciden no hacerlo. Dios los bendiga. Pero hay líderes que lo hacen y sus subordinados lo siguen y a veces son más ingeniosos que el mismo líder. Perfecciona la mentira. La séptima cosa que le pregunto a un candidato o que debo preguntarle al candidato es, ¿cuál es su ejecutoria? No el discurso. ¿Qué ha hecho en cuanto a la corrupción? De hecho, ese tema fue un tema candente. En todos los debates, amén, se preguntaba al candidato, ¿y qué usted piensa y qué piensa hacer con la corrupción? Y ahí estaba el discurso. Pero yo quiero ver más que el discurso. Oiga lo que dice en Proverbios capítulo 25, verso 5. Un consejo salomónico. Cuando el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. Cuando el rey hace ¿qué? Una limpieza. Así que la corrupción ha sido uno de los temas presentes en cada debate. Y obviamente yo concurro que esto es muy justificado, porque realmente han habido escándalos, situaciones lamentables en el país
y hay que saber qué van a hacer con relación a eso. Pero más que oír lo que van a hacer, yo le tengo una sugerencia. Y es ver, ¿y ellos cómo se conducen? ¿Qué han hecho? ¿Tienen la fuerza moral para poder decir, yo voy a acabar, o por lo menos, porque acabar sería una palabra muy ambiciosa, pero yo voy a detener esa ola? Así que me parece que la fuerza moral necesaria para enfrentar ese problema radica en las personas que no han sido mancilladas o manchadas con la corrupción. A eso yo les creo. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza moral para poder hacer algo. Porque ellos mismos la han combatido en su propia vida. Estos y estas es mi afirmación en esta mañana, y yo soy responsable, hermano, por lo que estoy diciendo en esta mañana. Estos y estas tendrán las fuerzas para realmente hacer algo al respecto. La última, y obviamente digo la última porque realmente es una expresión, y como usted ha observado, yo estoy utilizando expresiones del libro de Proverbios. Hay en la Biblia otros pasajes bíblicos que hablan sobre el gobierno, que hablan sobre asuntos importantes, pero yo he escogido esto que estoy hablándole, los de Salomón. Y una pregunta que le haría a un candidato o candidata es la siguiente, y esta es bien importante. Digo, todas son importantes, pero esta, escuche bien. ¿Ha promovido o promueve el candidato o la candidata el cambio y o modificación de leyes que protegen nuestra sociedad? Escuche lo que dice Proverbios 28:4, y lo voy a leer en la versión de las Américas porque me gustó cómo lo dice allí. Dice: los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Óigame, ese versículo está terrible. Pero antes de comentar antes de hacer un comentario pastoral, permítame citar a dos personas que han escrito sobre esto. Dice R.C. Wolf, que escribe un comentario en el comentario bíblico Bacon. Dice: los malos combinan sus esfuerzos contra la ley y el orden, pero los buenos que guardan la ley se oponen a esa conducta. Otro comentarista, David Atkinson, dice: un reino, y yo añado gobierno, necesita en su centro una guía recta y justa. Donde no hay visión, cita el autor, el pueblo se desenfrena. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Citando a Proverbios 29:18 y Proverbios 11:14. ¿Cuán importante es entonces que los gobernantes tengan una visión clara de su papel y de su responsabilidad ante Dios? Y que estén abiertos al consejo que brota de una auténtica sabiduría. Los que abandonan la ley, es decir, los que introducen cambios para dejar de lado leyes, dejar de lado prácticas que han demostrado históricamente que son protectoras y que son buenas. Y cuando comienzan a manipular estas cosas, reciben el aplauso, dice aquí, de los impíos, de los que favorecen estas cosas. Pero ¿qué hace el pueblo cristiano ante ellas? Dice que los que creen en que deben ser guardadas, dice, luchan. ¿Qué dije? Luchan. No guardan silencio. No se quedan escondidos. Dice, luchan. Y obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en categorizar esa lucha. Así que
Comento pastoralmente lo siguiente. Hemos visto cómo se han introducido legislaciones para cambiar leyes y para favorecer conductas e ideologías que atentan contra los valores que profesamos, que han demostrado ser válidos para mantener en alto, en una función equitativa y justa, la sociedad. El texto salomónico es claro y nos llama a luchar contra ellos. Es un llamado a resistir, pero escuche bien, mediante medios dignos y de hecho muchas veces diametralmente opuesto a lo que ellos hacen. Porque a nosotros los cristianos nos pueden tildar de tantas cosas, de que tenemos odio, como decía en el sermón del domingo, pero la verdad es que yo no he visto un cristiano sacando un bate o rompiendo un cristal, digo un cristiano verdadero. Déjeme hacer la salvedad. Yo como cristiano tengo el derecho de protestar, pero yo no tengo en mi conducta cristiana el que utilizar la violencia, el que insultar con palabras soeces. Yo escuchaba en una ocasión una entrevista de alguien que estaba, amén, enojadísimo con la iglesia, pero son unas palabras, hermanos, contra nosotros que yo no merezco que me las digan, porque yo no sé lo que ella dice que soy. Y no las menciono porque ni me acuerdo de ellas ahora mismo. Y yo cuando las escuché son palabras soeces, palabras que no se pueden decir en un púlpito. Como cristianos, yo creo en la protesta. Creo, amén, que debe hacerse con dignidad y no con las mismas armas que ellos utilizan contra nosotros. Y eso va a hablar bien de nosotros. Me quedan unos minutos y quiero cerrar este sermón con 5 puntos de conclusión de lo que tenemos que hacer como cristianos. Ante estos consejos salomónicos que hemos leído, yo tengo que hacer algo. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer frente al martes es votar con sabiduría. Yo les pido, amados hermanos, que usted ponga, amén, en el crisol, en el lente, bajo la prueba de la Biblia, a cada persona. Y obviamente yo entiendo que usted no conoce a cada persona. Por eso mi consejo es que si usted no conoce a la persona, entonces no vote por él. Eso es claro. Porque usted no sabe a quién y a qué y va a poner en ese puesto. No, hermanos. Vote con sabiduría. Lo segundo es, estemos informados. Timothy Monsma, en un libro llamado Esperanza para el Mundo del Sur, el poder del reino de Dios para transformar, nos dice respecto a la importancia de que seamos cristianos informados. Él dice, el primer paso que los cristianos que deseen influenciar en su gobierno deben tomar es mantenerse informados. Necesitan saber quiénes son sus representantes en el gobierno y qué están haciendo y cuáles decisiones, tanto buenas como malas, han tomado. Si los cristianos ni siquiera saben quiénes son sus líderes electos o qué están haciendo, no serán capaces de influenciarles para que tomen decisiones que agraden a Dios. De modo que los cristianos necesitan desarrollar formas para averiguar lo que sus líderes electos o los políticos están haciendo o planean hacer para poder votar sabiamente y para que de otras formas hacer que aquellos que están en el gobierno sepan lo que quieren que hagan o que no hagan. De manera, amados, que, mire, a veces uno está tan cansado de las noticias que uno decide a veces no oír más. Pero, amados hermanos, escuche, indague, busque. Así que cuando haga ese ejercicio de escuchar las noticias o de leer el periódico,
hay dos consejos importantes. Sea crítico con lo que escucha, con lo que ve y con lo que lee. Lamentablemente, muchas fuentes están de alguna manera comprometidas con ciertos grupos en particular y responden a los intereses de esos grupos. Por tal razón, sea crítico, no lo crea todo, dude muchas veces de lo que lee y busque otra información que corrobore o que desmienta lo que usted está viendo o escuchando. Sobre todas las cosas, lo segundo es, mire, yo tengo la bendición, o Puerto Rico la bendición de tener emisoras cristianas. Y yo he visto en este proceso, por primera vez, por lo menos lo vi en Radio Redentor y no me han pagado un centavo para esto, donde han habido ya personas que claramente han dado espacios para que se discutan ciertos temas y se presenten ciertos candidatos que representan los valores. Así es que yo tengo más confianza en estos medios que en otros que a veces escucho. En tercer lugar, dé a conocer lo que usted piensa. Si yo esta mañana utilizo este púlpito, porque no es mi costumbre hacerlo. Ustedes me han escuchado predicar no sé por cuántos años. Yo siempre tengo por característica o por norma tratar de siempre ir al texto bíblico y que el texto hable en nuestras vidas. Pero hay momentos en la historia que hay que hacer un alto. Y aun cuando ese alto tenga la palabra de Dios como centro, hablar cosas que tenemos que decir y decir lo que pensamos. Así que eso he hecho en esta mañana y le invito a que usted lo haga. Y por último, no tiene que ser alguien que insulte a la persona. He dicho, hágalo pacíficamente. Hágalo con el compromiso de Cristo en el corazón y refleje a Cristo aún en esos momentos. Conclusión. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué candidatos o candidatas reúnen las cualidades y contestan favorablemente los consejos salomónicos que hemos reseñado? Realmente hay que admitir que no los conocemos a todos. Y de ahí la importancia de buscar dentro de lo conocido quienes tienen una mayor puntuación a la luz de los interrogantes que hemos planteado. No demos puntos a lo loco y ante la duda, solo favorezca a los que conoce, que cualifican bajo los criterios bíblicos que hemos señalado. ¿Y cómo lo hacemos? Repito, usando sabiamente ese derecho. Amados, con esto concluyo el sermón de esta mañana. Lo que he pretendido poner en usted son algunas inquietudes, algunas preguntas, porque se está diciendo en los medios, y yo creo que eso es cierto, amén, que la iglesia tendrá un papel importante y quizás hasta trascendental en este momento histórico que estamos viviendo. Hay muchos cristianos que están despertando, que están reaccionando, que están orando, que están buscando a Dios para que en este proceso Dios sea glorificado. Quiera el Señor, amén, que todos los cristianos estemos en esa misma onda y envueltos en esa misma disposición. Que seamos, como he dicho anteriormente, seamos más cristianos que políticos. Así que usted, amén, ha escuchado la radio, ve los medios y todavía le queda este día y mañana para indagar. Gracias a Dios que usted por internet puede conseguir el perfil de estas personas y poder auscultar quiénes son, qué han hecho, qué proponen. Pero por favor, hermanos, sea sabio y sea prudente. Quiero clarificar algunas cosas que dijimos el viernes, que, ¿verdad?, cuando se mencionaron en el panel que dimos de orientación, pues luego pues se verificaron y hay que corregirlas. En primer lugar,
El día martes habíamos mencionado que era requisito su tarjeta electoral, pero luego se nos informó y se buscó la información correcta que si no tiene tarjeta electoral, pero está inscrito, se le perdió, se le dañó, o usted es una hermana que la foto que está allí es como de 20 años atrás, y usted dice, ay, esa foto yo no la voy a enseñar. O sea, que hay quienes son así, ¿verdad? Puede haber alguien que dice, pues ¿sabe qué? Pues no la lleve el pasaporte, la licencia, ¿verdad? Y con eso usted puede votar. Lo segundo es que el horario oficial bajo la nueva ley electoral es de 9 a 5. Antes era de 8 a 3, pero no, ahora va a ser de 9 a 5 de la tarde. 9 de la mañana a 5 de la tarde. Habíamos dicho que es importante que usted verifique. En la reunión que hubo aquí en el panel, ese día me informaron que la escuela Primitivo Marchand la estaban habilitando. Pero esta mañana, para verificar datos para el sermón, yo entré a ver mi estatus y aparezco que voto en la iglesia de Dios Pentecostal, porque en las primarias se usó ese lugar, unos salones. Pero, amados, de veras que ahora estoy en duda. Así que si hay alguien de los hermanos que sepa con certeza si la escuela Primitivo Marchand se va a usar o no, me lo pueda decir, porque en la comisión aparece que es otro lugar, el que votan los de Garrochales. Así que, por favor, indague con alguien que sepa. Yo en este momento iba a llamar a una persona, pero ya estaba para entrar al culto, de manera que no tengo esa información en este momento. Pero tan pronto la tenga, por la internet la vamos a enviar. Amén. Así, amados, que tenemos una gran responsabilidad. No cabe duda alguna. Y la Biblia sí tiene mucho que decirnos respecto al ejercicio de esa responsabilidad. Que el Señor nos ayude. Amén. Yo he dicho y he enfatizado que por primera vez en la historia, bueno, no por primera vez en la historia de Puerto Rico, porque ha habido en el pasado un intento de formular un partido cristiano. Pero yo he sido claro en decirles a ustedes que el proyecto Dignidad es un proyecto de valores. Y aunque obviamente siempre hemos vinculado, y está correcto, que quienes deben representar los valores son la gente cristiana y los que forman el equipo del doctor César Vázquez son personas en su mayoría cristianos, pero no es un partido de una iglesia, ni tampoco podemos llamarlo un partido cristiano per se. Es un partido político cuyos líderes son gente de valores, y muchos de ellos, en su mayoría, profesan la fe en Jesucristo. Pero puede haber alguien que no la profese, pero también ser alguien de valor. De manera que hago esa distinción porque la acusación muchas veces que se señala contra el proyecto Dignidad es que es un partido de una iglesia y pretenden querernos creer que tiene que haber separación, y no es el caso del proyecto Dignidad. Es un partido político cuyos componentes y cuyas plataformas defienden los valores y defienden a la sociedad y la familia y el matrimonio en la forma en que la Biblia lo establece. Por eso es que en ese sentido es algo novel, algo que no había pasado y que es una demostración del malestar que hay en nuestro pueblo. Por eso es que como creyentes, ¿verdad? Ahí está esa opción muy maravillosa, ¿verdad? Y usted como cristiano debe considerar esa opción. Así es que obviamente no estoy diciéndole que usted haga una votación específica. Estoy sugiriendo, estoy expresando cuál es mi sentir como pastor. Y obviamente, ¿verdad? Pues dejo eso ante su consideración. Amén. Oramos. Gloria al Señor. Quizás no haya muchos amenes en esta mañana, pero yo creo que es importante lo que he dicho, porque plantea unas bases bíblicas que me parecen que usted debe ponerle encima de cada una de las personas que aparecen allí propuestas. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, en esta mañana hemos tomado un tiempo para hablar tu palabra. Esa palabra tuya que habla a los creyentes y al mundo entero de cuál es la voluntad tuya, los criterios que deben tener aquellos que gobiernan. Padre Celestial, criterios claros que al no ser considerados traen dolor, traen destrucción. Señor, traen lamentablemente, Padre, un derrotero histórico triste para un pueblo. Sabemos, Padre, que estamos en esta tierra, pero no somos de la tierra. Pero mientras estemos aquí, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, Padre Santo, y es poner en alto tu nombre en todo lo que hacemos, Padre, y eso incluye el ejercicio de una votación. Padre Celestial, bendice a Puerto Rico. Bendice, Dios, los hombres y mujeres que en los diferentes partidos y aún en el Proyecto Dignidad se han puesto, Señor, firmes en defender lo que es digno, lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que es de valor. Señor, bendice a estos hijos e hijas tuyas que están, Señor, recibiendo, Padre, de muchos la crítica, el señalamiento, Señor, Padre Santo, y yo me pongo en su lugar, Padre Santo, y pienso en el dolor y todo lo que puede significar este bombardeo. Pero, Señor, los cubrimos en oración y te pedimos, oh Dios, que se mantengan fieles a ti y firmes en lo que han creído, Señor. Padre, tú has llamado a algunos para hacer ministerio, a otros para ser doctores y a otros también para ocupar puestos políticos y gubernamentales, Señor. Por eso te pido que los bendigas y los ayudes, Señor. Y que Puerto Rico pueda tener en este tiempo y en este próximo cuatrenio, Señor, un tiempo de sosiego, un tiempo de paz. Sabemos, oh Dios, que inevitablemente un día, no Puerto Rico, la humanidad experimentará, Señor, una tribulación como nunca antes. Pero yo pienso y creo, Señor, que antes que ese momento llegue, habrá un momento de gloria donde tu nombre será exaltado, Señor, en todas las esferas del mundo. Y muchos en ese tiempo te confesarán como Salvador. Y luego, entonces, vendrá ese momento oscuro que arropará a la humanidad. Todavía estamos, Señor, en el tiempo de la bendición, en el tiempo, Señor, de la proclamación de tu evangelio. Ayúdanos a continuar, Señor, trabajando mientras el día dura. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y si alguien en la audiencia o alguien en la internet está atravesando un momento difícil y reconoce que Jesucristo es la solución para su vida y para su necesidad, queremos orar. Queremos presentarte a Jesús, el modelo por excelencia a seguir, a Jesús el Salvador. Si alguien necesita de la oración, simplemente allí en el hogar o simplemente aquí, levante la mano y haremos oración. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar oramos por aquella persona o aquel hermano o hermana que se reconcilia contigo, que reconoce en este momento su necesidad de ti. Bendícele, obra en su corazón, sálvale y límpiale con tu preciosa sangre. Si alguien está enfermo, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos que tú obres salud, obres sanidad sobre la vida de mi hermano y de mi hermana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, y toda gloria y toda honra es tuya.
Dios te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios sea con todos y todas. Amén. Y les recordamos que el miércoles seguimos hablando de los salmos. El viernes también habrá una transmisión especial que esperamos que puedas ver. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima con el favor de Dios.